Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de organitos u organelos membranosos. Y el primer organito u organelo membranoso del que hablaremos es la membrana celular. Primero, la UNAM es la universidad número 1 de México y la Facultad de Medicina de la UNAM es la mejor institución en esta zona del país para estudiar medicina. No debes olvidarlo. Felicitaciones. Bien, ¿qué es esto? Es el castillo de Neuschwanstein en Baviera. Nota la altura que tiene, destaca entre los árboles, se ven paredes sólidas. Bueno, aquí lo estaban restaurando, no se nota muy bien, aquí se ve bien, pero observa la entrada. Aquí están algunas personas, seres humanos en la entrada. Nota la altura que tiene la entrada con respecto a estas personas. Entonces, nos da una imagen de solidez, de algo que resguarda, que protege de las inclemencias del tiempo, inclusive de enemigos, etcétera, algo sólido. Pero el cuerpo humano no es tan sólido, es más bien vulnerable, no tiene paredes tan fuertes, tan rígidas, se puede disecar. La famosa imagen del cuadro de una clase de anatomía, como las que ustedes tendrán en breve. Se nos antojaría que para estar más resguardados, más protegidos, podríamos usar un traje de este tipo, como este superhéroe Iron Man, y entonces estaremos perfectamente protegidos. Pero la realidad es que nuestras células están rodeadas por membrana, que es bastante distinto a las paredes del castillo de Neuschwanstein o al traje de Iron Man. ¿Qué imagen es esta? Microscopía fotónica de campo claro. La técnica es contraste interferencial diferencial según Nomarsky, ya la conoces tú. Imágenes en bajo relieve. Bien, al hablar de organitos membranosos, el primero que tenemos que abordar es la membrana celular. ¿Qué sinónimos tiene membrana celular? Membrana plasmática, plasma-lema. Depende el libro que leas, que consultes, podrás encontrar cualquiera de estos nombres. Son equivalentes, son sinónimos. Membrana celular, membrana plasmática, plasma-lema. ¿Qué funciones tiene la membrana celular? Varias. Aquí hemos enumerado algunas. División en compartimientos. De hecho, los diferentes organitos u organelos membranosos son compartimientos delimitados por membrana. La membrana celular y las membranas de los organelos se llaman membranas biológicas. Y al dividirlo en compartimientos, entonces tenemos que hay sitios para actividades bioquímicas específicos. Por ejemplo, el ciclo de Krebs no se lleva a cabo en cualquier sitio o en cualquier lugar, sino en las mitocondrias, y es, solo por poner un ejemplo. Barrera de permeabilidad selectiva. No cualquier molécula puede entrar a la célula y esto entonces hace o le da la característica a la membrana celular de una barrera de permeabilidad selectiva. También puede responder a señales externas. Permite la interacción celular. Primero iniciamos el curso estudiando células, pero finalizaremos estudiando aparatos sistemas y en ello antes veremos que hay tejidos en los cuales interaccionan las células. Y también permite la transducción de energía, convertir un tipo de energía a otro distinto. Desde hace mucho tiempo ha habido evidencia de la existencia de la membrana celular, pero como tú ya lo has leído, el espesor de la membrana celular es de 8 a 10 nanómetros, lo cual escapa al límite de resolución del microscopio fotónico. Esto no era un impedimento para que se intuyera por diversos experimentos la presencia de la membrana celular. Sin embargo, hasta finales de 1950, con el advenimiento del microscopio electrónico, fue posible observar imágenes de este tipo. Una estructura rodeada por membrana y vemos que a mayor aumento se ven dos líneas, voy a señalarlo, mira, una línea electrondensa, otra línea electrondensa y una
banda electronlúcida. 3 elementos. Voy a señalarlos nuevamente. 1, 2, 3. Una electrón densa, otra electrón densa, 2 líneas electrón densas y una electrón lúcida. Este patrón de 2 líneas electrón densas y una electrón lúcida, visto a microscopía electrónica, se conoce como unidad de membrana. Y siempre que a microscopía electrónica de transmisión observemos una membrana biológica, podemos sin duda identificar ese patrón que se llama unidad de membrana. ¿Qué es unidad de membrana? Pues la forma como se observa las membranas biológicas a microscopía electrónica de transmisión. 2 líneas electrón densas y una electrón lúcida. Repito, siempre que veamos alguna membrana biológica en microscopía electrónica de transmisión, podremos reconocer este patrón que se llama unidad de membrana. En 1972, los famosos investigadores Singer y Nicholson postularon el modelo que tenemos hasta la actualidad para explicar la estructura de la membrana celular, el modelo del mosaico fluido. Aquí tienen la cita bibliográfica por si quieren consultarla. Fue en el año 1972 y este es el esquema propuesto inicialmente por Singer y Nicholson. Bueno, y aquí tenemos entonces el modelo en un esquema a colores un poco más bonito que el que inicialmente propusieron ellos, y encontramos una capa en donde encontramos estas estructuras redondas como pelotitas, y acá otra capa que tiene estas pelotitas, estas estructuras redondas. Una capa, 2 capas. El mosaico fluido entonces propone que hay una bicapa. Bicapa, ¿por qué? Porque hay 1 y 2 capas de lípidos. Los más numerosos, y esto dependiendo de las membranas, de la membrana biológica que hablemos, son los fosfolípidos. Una capa de fosfolípidos, la señalo ahora. Ahora señalo la segunda capa, 2 capas de fosfolípidos. Entonces, esto es el modelo del mosaico fluido, donde además también observamos que hay proteínas, de las cuales hablaremos brevemente en un momento, hay carbohidratos y hay algunos otros lípidos como el colesterol. Entonces, esto es el modelo del mosaico fluido, una bicapa o una capa doble, como dice aquí, de fosfolípidos con proteínas, carbohidratos y algunos otros lípidos. ¿Qué es esto? Microscopía electrónica de transmisión, y lo que puedes identificar aquí, lo que estoy señalando ahora, es la unidad de membrana. Una línea electrón densa, otra línea electrón densa y una electrón lúcida. Una membrana biológica. Vamos a ver acá abajo. Una línea electrón densa negra, otra línea electrón densa negra y una electrón lúcida, gris, casi blanca. Otra membrana biológica. Bueno, pues esto es una célula, su membrana celular, y esta es otra célula y su membrana celular. Como te das cuenta, el patrón de la unidad de membrana es muy útil para identificar estructuras rodeadas por membrana en microscopía electrónica de transmisión. Veamos aquí. Esto es una vesícula intracelular. Está rodeada por membrana biológica. Vamos a ver una línea electrón densa, otra línea electrón densa y en medio una línea electrón lúcida. Sí, pues esto está rodeado por una membrana biológica. En este caso es la membrana celular de una célula, otra membrana celular de una célula y, como dice aquí, el espacio intercelular. ¿De qué está compuesta la membrana celular? Específicamente de lípidos, proteínas y carbohidratos. 45% lípidos aproximadamente, 45% proteínas, 10% de carbohidratos, dependiendo de la membrana que se estudie, de la célula que se estudie. Esto varía de célula a célula, pero en general esto se aplica a todas las células. 45% lípidos, 45% proteínas, 10% carbohidratos. Bien, los lípidos
que están en la membrana celular, en las membranas biológicas, tienen estas características. Tiene una porción hidrófoba, o sea que rechaza el agua, y una porción hidrófila. En su molécula, los lípidos de las membranas celulares tienen componentes hidrófobos o una parte hidrófoba y un componente hidrófilo o una parte hidrófila. Sumado, una molécula que tiene una parte hidrófoba y una hidrófila, pues a esta estructura tiene la característica de ser anfipática o es una molécula de tipo anfipático. Pues bien, los lípidos de las membranas celulares son anfipáticos. Tienen una porción que rechaza el agua, hidrófoba, y otra que es afín al agua, hidrófila. Los lípidos de las membranas biológicas son anfipáticos. Esto ya lo sabes. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son? Son fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. Esos son los lípidos que constituyen las membranas biológicas en general. Esto depende de qué célula hablemos, pero en general esto es válido para todas. Dependiendo de la célula podrá variar el tipo o la proporción de estos componentes. ¿Cuáles son los lípidos? Fosfoglicéridos, esfingolípidos y colesterol. Fosfoglicéridos, que tienen una porción hidrofóbica, donde tienen dos colas que son hidrofóbicas y una porción hidrofílica que forma la cabeza. Entonces, las dos colas hidrofóbicas aquí están representadas y la porción hidrofílica. Dos porciones es una molécula anfipática. Los fosfolípidos forman dos capas en la membrana celular, de acuerdo al modelo del mosaico fluido, una capa, otra capa, una bicapa de fosfolípidos. En bioquímica van a hablar seguramente con mucho detalle de los fosfolípidos. No vale la pena que invadir el campo del profesor o profesores de bioquímica. Entonces aquí está el esquema general de los fosfoglicéridos. Si solo es así, dos cadenas hidrofóbicas y el esqueleto o la parte del glicerol, entonces se les llama a esto ácido fosfatídico, pero esto es extremadamente raro en las membranas celulares. Lo que sucede habitualmente es que tienen un grupo adicional al fosfato. Aquí está el fosfato y aquí un grupo adicional. Si no hay grupo adicional, se llama ácido fosfatídico, si quitamos esto, pero es muy raro. Lo que generalmente sucede es que al fosfato se une un grupo adicional. Por ejemplo, si se le une colina, se le llama fosfatidilcolina. Si se le une etanolamina, fosfatidiletanolamina. Si se le une serina, fosfatidilserina. Si se le une inositol, fosfatidilinositol. Si aquí se une colina, entonces se llama fosfatidilcolina. Y así como ya hemos explicado. También hay esfingolípidos, los cuales son derivados de la esfingosina. Y entonces encontramos que aquí está la esfingosina, a la cual si se le une otra cadena lípida y una molécula de colina, estamos en presencia de la esfingomielina, que es el más abundante de los esfingolípidos. Si a la esfingosina y a la otra cadena lípida se le une un monosacárido solamente, a este esfingolípido se le llama cerebrósido, como dice aquí. Pero si a este grupo, que no le he dicho, la esfingosina con otra cadena lipídica se le llama ceramida, pues bien, si a esta ceramida se le une un grupo pequeño de carbohidratos y entre ellos el ácido siálico, a este esfingolípido se le llama gangliósido. Los esfingolípidos, la esfingomielina especialmente, están de manera abundante, concentración abundante en la vaina de mielina que rodea a los nervios periféricos. Cuando hablemos del sistema nervioso, entenderás a cabalidad qué es la mielina. Ahora solo te digo que está en gran cantidad
en esa estructura que rodea los nervios periféricos, la mielina, hay esfingolípidos y especialmente la esfingomielina. Bueno, pero además de fosfolípidos, esfingolípidos, también hay colesterol. Aquí ya reconoces el esqueleto del colesterol y si todavía no lo reconoces en tus clases de bioquímica, te vas a habituar a reconocerlo y lo verás en detalle. Bien, aquí hay una capa de fosfolípidos, la señalo ahora, otra capa de fosfolípidos, por lo tanto es una bicapa de fosfolípidos. Aquí están las colas hidrófobas, aquí hay agua. Ve cómo las cabezas hidrófilas están en contacto con el agua, no las colas hidrófobas, por eso son moléculas anfipáticas. Pues bien, el colesterol también tiene una porción hidrófila, el grupo hidroxilo, que está hacia donde está el agua, ya sea el exterior o el interior de la célula, y aquí está el colesterol, con su porción hidrofílica colocada en contacto con el agua y la porción hidrofóbica junto con las colas de los fosfolípidos. En el caso de la segunda capa de esta membrana, es lo mismo, el grupo hidroxilo en contacto con el agua y la porción hidrofóbica junto con las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. El colesterol le da estructura y rigidez a las membranas. Entonces, a mayor cantidad de colesterol, hay mayor rigidez en las membranas. También existe algo que causa debate y que está descrito en algunos libros que se llaman balsas lipídicas. Son dominios focalizados, sitios especiales en la membrana que se ha observado, los que las han visto, que sobresalen de la bicapa de fosfolípidos y son consideradas plataformas de señalización, que contienen una gran cantidad de colesterol, lo que le permite unirse a los fosfolípidos y glucoesfingolípidos, que tienen, por lo tanto, carbohidrato y esfingolípidos. Una gran cantidad de colesterol es lo que caracteriza a las balsas lipídicas, que es una plataforma de señalización. Bueno, un lugar donde se lleva a cabo la señalización celular, que es la comunicación en la que se releva la información a través de la membrana plasmática al interior de la célula y a menudo al núcleo, mediante una serie de interacciones moleculares. Pues bien, se postula que en las balsas lipídicas haya este fenómeno de señalización celular. Se han encontrado componentes que determinan que las balsas lipídicas puedan ser planas, y en ellas se han encontrado flotilinas de 47 kilodaltons. Esto es una balsa lipídica, aquí lo que estoy señalando ahora. Como te das cuenta, sobresale un poco en este esquema del resto de la bicapa de fosfolípidos. Como te das cuenta, hay una cantidad importante de colesterol. Esto que está de color amarillo es colesterol, 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 etc. Bastante colesterol, sobresale y es plano. Pues ahí hay flotilinas. Pero hay otras balsas lipídicas que son una especie como de invaginación, y estas invaginaciones se les llaman caveolas. Por eso es que se llaman, o se habla de balsas lipídicas caveolares o caveolas. Y en ellas se ha encontrado la presencia de caveolina. Aquí están, caveolinas. Aquí en el esquema se ven las caveolinas, que son estas estructuras azules. Mira, la caveolina y aquí están. Pues bien, ¿por qué hay debate con respecto a las balsas lipídicas? Porque en el mejor de los casos, la duración de la existencia de las balsas lipídicas se postula que sea muy breve, extremadamente breve, de tal manera que poder tomar una imagen de las balsas lipídicas es extremadamente difícil, dado la brevedad de su duración. Otro punto que causa controversia es que se han observado principalmente en extractos de membranas celulares, pero no ha podido demostrarse todavía a cabalidad su presencia en células vivas, eh, o hay muy pocos que las han visto. ¿Por qué? Tal vez porque duran tan poco que todavía no se pueden captar o capturar en una imagen, pero muchos piensan que son producto
de la extracción artificial de las membranas celulares. Por eso es que hay debate con respecto a las balsas lipídicas. También hay carbohidratos en la membrana celular y estos están unidos en forma covalente a lípidos y proteínas. Por lo tanto, hay glucolípidos y glucoproteínas. Entre el 2 y 10% del peso de las membranas corresponde a los carbohidratos y más del 90% están unidos a proteínas, por lo tanto forman glicoproteínas. Todos, esto es muy importante, todos sin excepción, están frente al espacio extracelular. Y, por ejemplo, determinan el grupo sanguíneo. Tú sabes que la sangre o la sangre de las personas se clasifica en grupos y que para hacer una transfusión debe hacerse con grupos semejantes. Alguien que es A positivo debe recibir, por ejemplo, sangre A positiva, etcétera. De esto hablaremos más adelante en sangre. Bueno, pues los grupos sanguíneos están determinados por este componente de carbohidratos de la membrana celular de los eritrocitos. Forma el glicocálix o también llamado glucocálix, que son glicoproteínas. Aquí está la membrana celular, aquí hay una glicoproteína, un carbohidrato unido a una proteína, y aquí carbohidrato unido a lípido, glicolípidos. La mayor parte son glicoproteínas y estas forman el glicocálix, que es uno de los determinantes en los eritrocitos, microscopía fotónica de campo claro, la técnica contraste interferencial diferencial según Lomarsky, eritrocitos, pues el grupo sanguíneo está determinado por los componentes de carbohidratos en la membrana de los eritrocitos, que se llama esto glicocálix. Todas las células tienen glicocálix, pero el glicocálix de los eritrocitos es uno de los determinantes de los grupos sanguíneos. Proteínas, también el otro componente de las membranas celulares. Hay tres tipos: proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas ancladas al lípido. Nuevamente, el esquema del mosaico fluido que explica las membranas celulares en la actualidad: una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos, bicapa de fosfolípidos, y encontramos aquí proteínas. Las proteínas que atraviesan todo el espesor de la bicapa, o sea, toda la membrana de fosfolípidos, se les llama proteínas integrales, o también llamadas proteínas transmembrana. Atraviesa todo el espesor, proteína integral, atraviesa todo el espesor, proteína integral, atraviesa todo el espesor, proteína integral, proteína integral. Las proteínas que están solamente en una parte de la bicapa se les llama proteínas periféricas, como esta, proteína periférica, proteína periférica. Y estas proteínas pueden formar canales a través del cual pasan o pueden pasar ciertas moléculas específicas. Las proteínas integrales son las que forman canales, como lo ves aquí y aquí. Proteína integral que forma canal. Bueno, las proteínas integrales, ¿qué funciones tienen? Funcionan como receptores, como canales iónicos, ya te lo había mostrado en el esquema, con varias hélices alfa. Aquí hay hélices alfa, ¿lo ves? A eso se refiere. También hay proteínas que funcionan como transportadoras y siempre es a favor del gradiente de concentración, de donde una molécula está en más cantidad a otra en donde está en menor cantidad. Eso es a favor del gradiente de concentración. También forman bombas de membrana y estas transportan moléculas en contra del gradiente de concentración y utilizan energía. Y finalmente también intervienen en la transferencia de electrones, en la fotosíntesis, que ninguno de nosotros realiza fotosíntesis, eso lo espero, y en la respiración, en la mitocondria. Aquí tenemos la representación de una bicapa de fosfolípidos, una bicapa, y por lo tanto aquí hay una capa de fosfolípidos y otra capa de fosfolípidos, dos capas, bicapa. Y encontramos a dos proteínas integrales. En una de ellas que interviene el transporte pasivo, donde las moléculas difunden a favor de su gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos,
Cada una de estas esferas azules representa una molécula. Aquí hay muchas esferas azules, aquí hay pocas. Entonces la difusión pasiva es a favor del gradiente de concentración, de donde hay más a donde hay menos. Aquí hay pocas esferas azules y entonces difunde esta molécula hacia acá, a través de la membrana, pero también puede ser con difusión facilitada por una proteína canal que facilita el movimiento de estas moléculas que aquí se han representado de forma triangular, de donde hay más a donde hay menos, y entonces la difusión facilitada, en este caso, está dada por una proteína integral transmembrana. Pero, ¿qué sucede cuando se requiere energía? Porque las moléculas se mueven en contra de su gradiente de concentración. Aquí hay menos esferas verdes, aquí hay más, y esta proteína integral transmembrana, mediante el uso de energía, permite que, a pesar de que hay más esferas verdes acá y menos acá, pase esta molécula en contra de su gradiente de concentración. Y para esto se requiere energía, y a estas proteínas transmembrana o integrales se les llama bomba. Una bomba muy famosa es la bomba de sodio-potasio ATPasa. Bomba sodio-potasio ATPasa, que mediante el consumo de energía de ATP permite el paso de sodio de donde hay menos a donde hay más en contra de su gradiente de concentración, y esta proteína integral se le llama bomba. Bueno, en la difusión simple también sucede que las proteínas que funcionan como transportadoras a favor del gradiente de concentración y por lo tanto sin uso de energía, pueden mover una molécula solamente, y eso se le llama transporte de tipo uniporte. Uniporte si moviliza solo una molécula, en este caso la molécula A, de arriba hacia abajo a través de esta proteína transportadora, porque es a favor del gradiente de concentración, uniporte. Pero si son dos moléculas, la molécula A y la molécula B, y las dos moléculas van en el mismo sentido, en este caso de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, a este tipo de transporte se le llama simporte. Dos moléculas, y además las dos moléculas van en la misma dirección, en este caso de arriba abajo, simporte. Pero si esta proteína transportadora moviliza dos moléculas que van en sentido opuesto o en dirección opuesta, la molécula A va de arriba a abajo, la molécula B va de abajo hacia arriba, diferente sentido, diferente dirección. A este transporte se le llama antiporte. Dos moléculas, pero en distinta dirección, antiporte. Dos moléculas en la misma dirección, simporte. Una sola molécula, uniporte. Y esto se lleva a cabo mediante proteínas transmembrana, que se les llama proteínas transportadoras. Ahí tenemos entonces. Y además esto es a favor del gradiente de concentración, por lo tanto no consume energía. Finalmente, las proteínas periféricas forman enlaces no covalentes, lo verás esto hasta el cansancio en bioquímica, y las mejor estudiadas son las de la superficie interna, o sea, la citosólica, superficie interna de la membrana celular, la que mira hacia el citoplasma, por eso es la superficie citosólica. Y estas forman parte del citoesqueleto, se anclan al citoesqueleto. Aquí tenemos una capa de fosfolípidos, otra capa de fosfolípidos y proteínas en la parte citosólica. Las mejor estudiadas son las de la parte interna citosólica. Y estas proteínas, mira cómo están unidas a estas estructuras alargadas, fibrosas, que forman parte del citoesqueleto. Son filamentos del citoesqueleto. Pues bien, las mejor estudiadas son las proteínas de la parte citosólica, la que mira hacia el citoplasma de la célula y que forman parte del citoesqueleto. Muy bien, pues hasta aquí entonces de membrana celular.
Los detalles bioquímicos moleculares son parte de la materia de bioquímica y no tenemos por qué estar invadiendo el terreno de los profesores de bioquímica. Eso lo vas a ver a detalle allá. Lo importante con respecto a nuestra materia, biología celular e histología, es esto que hemos explicado. Muy bien, bueno, pues espero que todos se encuentren bien y si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Bien, pues hasta pronto. Que estén muy bien. No olviden continuar repasando, no olviden tampoco las medidas de prevención para evitar contagiarse de COVID-19, lavado frecuente de manos con agua y jabón, si no se puede con alcohol gel, lavado de manos inmediatamente al llegar a casa de la calle, eso es lo primero que tienes que hacer. La etiqueta respiratoria cuando estornudamos o tosemos, no hay que tocarnos nunca la cara porque si no podemos contaminarnos la mucosa de los ojos, de la nariz o de la boca y nos contagiamos. La sana distancia de a lo menos 1.5 metros. Si no se puede guardar la sana distancia, entonces uso adecuado del cubrebocas. Muy bien, si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Hasta pronto.